¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del Poco F6, un dispositivo que recientemente ha sido lanzado. Estoy bastante impresionado porque ofrece un montón de cosas por poco precio. Bueno, dejando de lado las payasadas, vamos a comenzar a abrirlo. Este dispositivo tiene un costo de $450, pero la versión de entrada que tiene menos memoria tiene un costo de $420, que serían aproximadamente unos $6,999, algo así, a la conversión del día de hoy. Esta es la primera vez que abro un dispositivo de Poco y me está gustando bastante la caja, aunque es un poco grande. Me agradan los colores que utiliza esta marca, se ven de buena calidad y aparte dan una sensación de confort. Y aquí lo tenemos, Poco F6 con el grandioso procesador Snapdragon 8 generación 3, pantalla de 120 Hz, 90 watts de carga rápida y 50 megapíxeles de la cámara principal. Bueno, vamos a comenzar a sacarlo, que de primera impresión se siente bastante ligero. Creo que esto se debe a los materiales que están utilizando, que en este caso son materiales plásticos. Vamos a quitarle esta cochinada que tenía aquí pegada, pero vean nada más. El material, la verdad, no se siente tan mal a pesar de ser plástico y el color me encanta. Es el color titanio que se ve espectacular. Antes de continuar con el teléfono, lo que vamos a hacer es revisar qué más hay dentro de la caja porque, ojo, miren, viene con un cargador, pero curiosamente es un cargador rápido, pero la versión europea. La verdad, yo estaría contento si viviera en Europa, pero como no tenemos este tipo de entradas aquí en México, o bueno, no son comunes, pues la verdad, como que yo digo, pues se lo pudieron haber ahorrado y a lo mejor invertirle en ponerle carga inalámbrica al teléfono, que por cierto no tiene. Pero bueno, al final te mandan algo, que eso ya es algo. La mayoría de las empresas o compañías hoy en día ya no te mandan prácticamente nada más que el cable. Y hablando de cables, aquí tenemos el USB-C, que por cierto me llama la atención una cosa interesante. Chequen esto, le vamos a hacer un pequeño zoom y si se dan cuenta viene en color rojo, que esto indica que es un cable de alta potencia. Entonces este cable es el que se tiene que utilizar si quieres usar la carga rápida. Ya no queda nada más en la caja más que esto que estaba al principio, y si no me equivoco, aquí lo que tendríamos es algo que también está bastante interesante, y es que te mandan una funda, una protección que la verdad se agradece bastante. También te ponen aquí este pincho o el clip para sacar la tarjeta SIM, que es bastante útil. Vamos a ver de qué tan buena calidad es el protector, que se siente bien, escuchen. Es de un plástico que se siente de buena calidad, que no se va a arruinar tan rápido, aunque no creo que sea una protección tan buena como lo podría ser una marca especializada en esto, aunque se agradece muchísimo que te lo manden y se siente bien al tacto, se siente un buen plástico. De este lado lo último que quedaría serían los típicos papeles de garantías y manuales. Ahora lo que toca es revisar la calidad de construcción y materiales empleados en este tremendo monstruo. El plástico no se siente tan mal, es un poquito más brillante en persona, pero les aseguro que no es nada molesto. Por acá abajo tendríamos el altavoz, también tenemos entrada USB-C y también una ranurita para meter la tarjeta SIM de la compañía. Como les digo, es un plástico que se ve que va a envejecer adecuadamente. Por este lado tenemos los botones de home y de volumen. Aquí tendríamos el otro altavoz junto con los microfonitos. Otra cosa importante es que tiene certificación IP64, o sea que es bastante resistente a salpicaduras y también al polvo. No es sumergible, ojo, no te puedes meter a la piscina con él, pero sí te resiste unas salpicaduras. Por el lado de la pantalla hay una noticia bastante buena, y es que me di cuenta que ya viene con el protector de pantalla integrado, es decir, con una mica, para que ya no tengas que comprar. Eso es una cosa bastante buena que no todos los dispositivos hacen, y aparte viene con una pantalla Gorilla Glass Victus que es bastante resistente. Bueno, se está tardando un poco en encender. Menuda broma que me acabo de sacar de la manga. Mira, ya está. Xiaomi Hyper OS es la capa de personalización de Xiaomi basada en Android, imagino. Vamos a comenzar las configuraciones iniciales. Esta parte es muy importante porque a muchas personas luego se les complica cuando empiezan a configurar un dispositivo, así que presten atención. Bueno, la verdad yo no soy un experto, pero creo que les voy a enseñar cómo le hago yo, y a mí me ha funcionado siempre que me compro un nuevo dispositivo. Normalmente activo las cosas rápidamente, no tengo tantos problemas, y también hay unas cosas que no puedes obviar. Por ejemplo, esto no puedes dejarlo sin seleccionar. Ahora me dice que le ponga tarjeta SIM. Yo no tengo ninguna para este teléfono, así que no lo voy a poner de momento. Lo voy a conectar a la red. Bueno, ahora toca esperar otro poco a que comience a configurarse adecuadamente. Ya lo conecté, me dice preparando teléfonos, unos minutos más. Vamos a darle siguiente.
¿Esto qué es? No vamos a copiar nada porque no tengo yo otro respaldo. Comprobando información. Hola. Bueno, aquí ya no me sale nada. Antes me pidió meter mi cuenta de Google, ya lo hice. Ahora después me pide configurar un sistema de seguridad. En este caso creo que voy a utilizar un PIN. Vamos a ponerle una contraseña que me va a permitir utilizar una huella digital. Aquí viene algo muy importante para configurar la huella en pantalla, y es que te recomienda que no le pongas ninguna mica que no sea las oficiales de la compañía Xiaomi o Poco. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente estar colocando el dedo a lo loco para que vaya ahí agarrando mi huella. Tenemos que hacer esto poco a poco. Es que bueno, se presta el nombre para hacer bromas cada 5 segundos, ¿eh? Vamos a intentar que agarre bien la huella por todos lados. Yo normalmente le pongo siempre la parte que más utilizamos, que sería como la punta del dedo, que normalmente cuando vas a desbloquearlo es lo primero que pones. Entonces como que yo creo que lo primero que tiene que captar. Luego algunas otras zonas para que esté completa y no haya fallos. Y me dice que está terminado. Muy bien. Bueno, aquí ya creo que estamos terminando. Esto no sé qué demonios es. Mira, faltaban algunas cosas. Ahora me pide darle los ajustes de ubicación. Vamos a quitarle este también, que no me gusta. Anuncios personalizados, desactivar. También le vamos a quitar permiso de experiencia. Estas cosas no me gustan. Yo normalmente casi siempre desactivo la mayoría de las cosas cuando instalo un teléfono nuevo. Y ya conforme voy usando aplicaciones, los voy activando. Esto no sé qué demonios era y por eso lo desactivé. Si no sabes qué es, no lo actives. Eso es una recomendación que les doy. Si no saben para qué es algo, no lo tengan activado porque no sabemos qué podría ser. La ubicación también se la quito, pero ya luego la voy a terminar volviendo a activar, ¿no? Esto es lo de la letra y pantalla de bloqueo. A ver. No sé qué voy a hacer aquí. Aceptar cookies, rechazar. No sé para qué las quiero. Y selecciona el lanzador predeterminado. Creo que voy a seleccionar el clásico. ¿Qué hay de diferente? Creo que esto es de lo que te sale al principio, ¿no? Las apps. Ok, voy a dejar el clásico, que creo que ya estoy acostumbrado a ese, que incluso me recuerda más a otros teléfonos. Vamos a darle a este y ya estaría listo. Bueno, pues ahora sí ya está completamente configurado y ya lo tenemos. Ha nacido un nuevo rey, un nuevo bebé. ¿Qué demonios es esto? Centro de contenido. No quiero esto. Vamos a quitarlo. No aceptar. Bueno, esta función proporciona los siguientes servicios, videos de noticias. No. Ah, esto desactívenlo, que creo que eso cuando tienes la pantalla bloqueada te mete noticias y cosas. Eso la verdad no me gusta. Bueno, aquí en su sección de aplicaciones de mi app me pone como 700 aplicaciones que quiere que instale. Pues la verdad no voy a instalar ninguna. No sé si le doy saltar, me las va a instalar o mejor las voy a deseleccionar yo mismo. Muchas de estas aplicaciones no las utilizo y otras las quiero instalar en su momento cuando yo decida, así que lo que voy a hacer es quitar todas. Por ejemplo, Twitter, quiero usar Twitter hoy en día. Vamos a quitar esto también. El Instagram sí lo uso, pero quiero instalar yo las aplicaciones por mi cuenta. Bueno, realmente no tenía tanta cochinada, realmente no son tantas aplicaciones las que ya vienen preinstaladas, son solamente unas cuantas que creo que no va a costar nada quitarlas en un momentito que le dediques, las puedes quitar. Además, pues ya saben que el hecho de que tengan estas aplicaciones preinstaladas son asociaciones que hace Xiaomi o Poco para que podamos tener un dispositivo con un precio un poquito más reducido. Bueno, ahora vamos a probar algo interesante que es la cámara. ¿Quiere la ubicación? No, gracias, no se la voy a dar. ¿Para qué quiere la ubicación? Bueno, la verdad no son las mejores condiciones para sacar pruebas de cámara aquí donde estoy, pero voy a intentar sacar algunas cuantas fotos de diversos modos para probar qué tan buena es la cámara. Bueno, aquí mi amigo Kakashi nos va a ayudar a hacer el modelo de esta prueba. A decir verdad, yo en temas de fotografía no sé demasiado, así que si quieren más sobre el tema de la fotografía en estos teléfonos, pues pueden ir a informarse ustedes mismos por su cuenta en otro lado. Pero quien se compra uno de estos, la verdad no piensa tanto en una buena cámara. Más bien se preocupa más por la potencia y por el precio, porque a decir verdad, yo por ejemplo no tengo nada que andar fotografiando, que voy a andarle sacando fotos a mi ropa sucia o a mis glúteos, pues no, la verdad no tengo nada que andar mostrando, entonces sería más que nada para temas de trabajo. Vean, funciona bastante rápido la cámara, es muy simple, el zoom, miren, es un poco extraño el zoom, pero está interesante y se ve muy bien la verdad, Bueno, ahora toca ver los resultados. No les voy a poner fotos en pantalla porque creo que este dispositivo tiene otras virtudes más que la cámara, aunque la verdad está muy decente el sensor de Sony que trae.
Miren, estoy viendo los resultados. El video la verdad se ve bastante decente. Para las pocas condiciones de luz, creo que es un video que te puede cumplir muy bien. Y ahora con las condiciones tan terribles de poca luz, con unos ángulos muy malos, con un muñeco tan cerca, pues creo que dio un buen resultado. He sacado fotos antes con otros teléfonos de esta manera a este mismo muñeco, por ejemplo con el iPhone 14 Pro Max, y por supuesto se ve mucho mejor en el iPhone, pero esta cámara no está tan mal. Además tiene algunas cosas interesantes, chéquense esto. Tenemos una opción para poder difuminar el fondo en algunas fotos que he sacado con algunos modos de retrato, y me agrada porque esto ayuda muchísimo para darle un aspecto un poquito más bonito a nuestras fotos, aunque si le exageras, los bordes, por ejemplo, del muñeco se ven un poco borrosos y ahí es donde se empieza a ver que, pues como que le falta un poquito y que no es la gran cosa. Pero por ejemplo, chéquense esta imagen que saqué con muy poca luz y se ve bastante luminosa. Me sorprendió, o sea que puede ser muy útil para documentos o cosas por el estilo, ¿eh? Bueno, ahora toca hablar de algo que me está encantando y es nada más y nada menos que la pantalla. Creo que es una AMOLED y tiene 120 Hz de tasa de refresco, o sea que es bastante buena. Pero ahorita hablamos más de eso cuando estamos en el tema de los juegos. Aquí en un video se ve espectacular. Este video yo lo subí en mi canal principal el otro día, está en 4K y se ve idéntico casi a cuando yo estaba jugando. Una maravilla la pantalla de este dispositivo, vean nada más, qué detalles, ¿eh? Bueno, ahora toca hablar un poquito del sonido de este teléfono. Vamos a escuchar qué tal se oye para ver su potencia. Bueno, ahora toca ver cómo va en los juegos. Vamos a probarlo con dos. Primero con Wild Rift y ahorita lo probamos con otro. Este juego es bastante exigente en ocasiones de temas gráficos. Es de la configuración predeterminada que se me puso con este dispositivo. No sé si cambia dependiendo el teléfono, pero va bastante fluido, ¿eh? De hecho, tengo un iPhone, el mismo juego, y en los menús no es tan fluido. Sobre todo se nota, ¿saben por qué? Por la tasa de refresco de la pantalla, que es de 120, que es bastante veloz y se nota muy fluido el juego. Se siente mucho mejor que jugarlo en mi iPhone 14 Pro Max, que es un teléfono que ya tiene 2 años, pero pues es un iPhone 14 Pro. O sea, entonces chéquense nada más. Por el precio que estás pagando tienes una fluidez bastante buena, y esto se debe por supuesto a la pantalla y también a el procesador que tiene, que es una monstruosidad. El juego se ve espectacular, se ve muy bonito, los colores se ven preciosos. Es un juego que puedes prácticamente jugarlo en muchos de los dispositivos recientes, pero hay partes donde llegas a notar lagazos cuando tienes un teléfono que es muy malo, pero en este no vas a tener nada de eso. Este juego lo corre muy bien, creo que de sobra. Es un juego que gráficamente no es tan exigente como otros, pero tiene lo suyo. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando hay muchos enemigos, cuando hay batallas muy aglomeradas, se llega a notar a veces unos poquitos lagazos o poquitas pérdidas, pero en este caso creo yo que no va a ser así. Vean nada más la cantidad de cosas que están pasando en pantalla y las animaciones, la fluidez está bastante decente. También hay que tomar en cuenta que la cámara con la que estoy grabando, que es de un iPhone, pues no va a tomar la cantidad y la velocidad de fotogramas que yo estoy viendo con mis ojos. Entonces tomen en cuenta eso. Como yo lo veo en persona es muy diferente a como se está viendo por la cámara, pero aún así les puedo asegurar que la experiencia en este juego por lo menos es bastante decente, y tenía que hacerlo por el tipo de procesador que trae, que es muy bueno. Ahora toca probarlo en el COD Mobile, que es un juego bastante popular todavía, y debo decir que se ve muy bien, incluso va súper fluido. Para este juego creo yo que este teléfono viene de lujo, o para este tipo de juegos, por la tasa de refresco y por la potencia que tiene el procesador. Creo que puedes hacer bastante. Me está encantando, sobre todo la pantalla, se ve espectacular, los gráficos muy bien. No he configurado todavía mucho lo de los gráficos, pero imagino que está bastante decente esta configuración. Oigan, chéquense esto, estaba jugando la partida anterior en la calidad máxima y esta también, o sea que para tema de juegos este teléfono va de maravilla. Tal vez habrá algún juego súper pesado que no lo corra al 100, pero la mayoría de los juegos que hay hoy en día con este procesador los puedes disfrutar bastante, así que para tema de juegos va muy pero muy bien.
Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si probamos esa resistencia a las salpicaduras? Supuestamente este es el tipo de salpicaduras para la cual está preparado este teléfono, así que no se preocupen porque no le va a pasar nada. Otra curiosidad que me gustó, y esto no está en todos los dispositivos que hay en el mercado, es que puedes obtener aquí en el Poco unos temas y también fondos de pantalla que la verdad están bastante buenos. No tienen la mejor calidad para aprovechar la pantalla que tenemos, pero aún así son bastante decentes. Algunos se pagan, pero hay unos que son gratuitos que la verdad están bastante bien. Y bueno, ahora vamos a probar una función que la verdad desde hace muchos años muchos dispositivos han querido implementarla, pero creo que no hay ninguno que todavía lo haya hecho al 100% y que esté bastante bien pulido. Es el control por gestos. En este caso nos dicen que podemos controlar algunas aplicaciones y de hecho hay varias aplicaciones que ya se pueden controlar, que ya están integradas con esta función. Vamos a probarlas. Miren, en TikTok funciona de maravilla y creo que es la mejor aplicación para poder usar esta función. Chéquense esto. Parece magia, pero estoy cambiando solamente con mi mano. ¿Están viendo? Esto, la verdad, me está sorprendiendo porque no funciona tan mal. Hay algunas cosas que son medio complicadas. A veces como que no capta muy bien la acción. Pero creo yo que es más bien tema mío. Creo que si aprendo a utilizarlo correctamente, tienes que tener la mano en cierta postura. Pero pues funciona al final la payasada, ¿eh? Es un poco complicado de utilizar, no siempre te responde como quisieras, pero también hay que aprender a usarla. De todas maneras, me sorprende que tenga esto y al final es una opción que te puede ayudar luego cuando estés en una fiesta para sorprender a alguien, porque la verdad no está nada mal, ¿eh? Otra cosa interesante que parecerá una tontería es el tema del flash o la luz que tiene detrás, que nunca había visto una como esta. Es como doble, la verdad no está nada mal y creo que te puede ayudar muchísimo para temas de oscuridad. Por último voy a hablar solamente de lo que no me gustó y luego de lo que más me gustó. Quizá lo único negativo para mí fue que no tenga carga inalámbrica. Creo que un teléfono de más de $300 ya debería de empezar a incluirla. Otra cosa es que si te van a mandar el cargador, pues por lo menos que te manden el de la región. Fuera de eso no le veo nada negativo. Todo lo demás para mí son cosas positivas. Súper procesador, la pantalla muy buena y el precio también está bastante decente. Ahora bien, ¿te recomendaría comprarlo? Pues la verdad, eso ya depende de ti y sobre todo quizá en unos meses puedas encontrarlo a un mejor precio, pero también tiene el problema de que la versión Pro no tiene un precio tan diferente y podría también ser una muy buena opción. Así que si quieren ver el unboxing de la versión Pro, déjenlo en los comentarios y también apoyen ahí el canal compartiéndolo. Yo me despido, si faltó alguna cosa pregúntenla en los comentarios. Un saludito y hasta el próximo video.